Vamos a comprender el capítulo 2 sobre testimonios. En este capítulo Bloch desmantela la noción simplista del testimonio como una ventana transparente del pasado. En lugar de ello lo presenta como un objeto complejo cargado de intencionalidad, de contexto y limitaciones que el historiador debe abordar con una aguda mirada crítica y una metodología rigurosa. Es aquí donde digo yo que el historiador tiene que convertirse en más que historiador, en detective, para comprender, para indagar, para interrogar todos estos hechos. Y bueno, aquí más adelante Bloch nos detalla cómo nos va a presentar estos tipos de testimonios. Acá vamos a encontrar un análisis clave que da Bloch en este capítulo, donde lo podemos, vamos a decir, reseñar en este video en varios aspectos o puntos clave. Primer punto clave de este capítulo sería la naturaleza activa del testimonio. Acá Bloch comienza enfatizando que un testimonio no es un mero reflejo pasivo de un hecho pasado. Eso hay que aclararlo por aquí. Eso no es sencillamente de que voy a descubrir qué pasó con el descubrimiento de América, entre comillas, o la resistencia indígena, sino saber qué fue lo que sucedió realmente, qué motivó, o preguntar qué fue lo que realmente motivó a Cristóbal Colón a conocer nuevos mundos, o buscar un nuevo rumbo, o buscar una vía de comunicación o de traslado más rápida, menos peligroso para, como ya sabemos, para la India como tal, en busca nuevamente de dotaciones, porque ya próximo venía el invierno. Entonces aquí, como yo les digo, pues buscar que no sea un simple reflejo, que el testimonio no sea un simple reflejo pasivo del pasado, sino de comprender, de indagar y de investigar. Por otra parte, dice que es una creación humana inculcada de las intenciones del historiador, lo que son las percepciones y las limitaciones del testigo. Entonces, ya sea un documento escrito o un objeto material, una tradición oral o incluso un paisaje transformado por la acción humana, cada testimonio lleva consigo la huella de su creador y de su contexto de producción. ¿Qué implicación trae esto? Primeramente, el historiador puede simplemente leer el testimonio al pie de la letra y dice, esto fue lo que pasó. Pero está la otra parte, que aquí es donde viene, ahorita voy a comentarles sobre los testimonios voluntarios, involuntarios, etc. Entonces aquí, como digo, pues el historiador simplemente puede leer al pie de la letra lo que dice el documento, lo que dice el libro, lo que dice la obra. Considero que su implicación no es simplemente leerlo, es analizarlo, es interrogarlo, decirlo por qué, para qué, dónde, cuándo, qué pasó aquí con fulano de tal, y comprender las circunstancias de su creación, identificar posibles sesgos muy importantes y evaluar su fiabilidad, ver si es verídico, ver si realmente es lo que sucede y cómo se puede lograr eso. Bueno, si hacemos una investigación exhaustiva, si nos convertimos en detectives de la historia, yo conseguí este libro sobre Lucien Febvre que me habla de la escuela de los anales, bueno, voy a buscarme lo que plantea también Marc Bloch, voy a buscarme otros planteamientos y ver en qué convergen todos ellos, y veo que ahí está, eso está fiable ahí, eso es algo verídico, porque hay 3-4 personas que coinciden con esa versión. Así más o menos debemos que convertirnos nosotros para entender lo que es la historia. Por eso es que es muy importante y fundamental comprender esta metodología histórica que plantea Bloch, porque no es nada más ver la apología de la historia, sino el oficio que tenemos que cumplir los historiadores al respecto. Por otra parte, otro punto clave está la diversidad de los testimonios. Bloch subraya la vasta gama de formas que pueden adoptar los testimonios
lo cual no se limita a los documentos oficiales o a las crónicas y escritas, sino que incluye los testimonios voluntarios o involuntarios, los cuales consisten, los primeros, que son los voluntarios, son creados con la intención de dejar constancia, cartas, memorias. Podemos dar infinidades de ejemplos: la carta de Jamaica, las memorias de las memorias y relatos de los Welser, mientras que se trasladaban aquí en el territorio nacional, que ellos iban describiendo, iban narrando qué era lo que iban encontrando en cada asentamiento aquí en Venezuela, qué conseguían, cómo sobrevivían, qué comían, o sea, todo, y nos relatan todo. Mientras que los segundos, que son los involuntarios, son producto de la acción humana, que pueden revelar información valiosa, llámese herramientas, hallazgos, restos arqueológicos, los cuales obviamente son involuntarios, entonces se someten a un proceso de validación, se someten a un proceso que si eso es parte de nuestro testimonio, se tiene que someter a la validación de fiabilidad, y la forma de hacerlo sencillamente es a través de su fechado carbono, que nos determine de cuándo data eso. Por otra parte, tenemos los testimonios figurativos, que son obras de arte, iconografía, que transmiten mentalidades y valores de su época. Hay infinidades de obras de arte que uno dice, mira, voy a meterme aquí en una camisa de 11 varas con la religión. El retrato de la última cena de Leonardo da Vinci, que la última cena con todos los apóstoles. ¿Será verdad eso? ¿Quién lo dijo? La Biblia. Aparte de la Biblia, ¿quién más? O sea, son cosas que uno tiene que estar indagando. Luego tenemos los testimonios lingüísticos, que es la evolución de la lengua como reflejo y cambios sociales y culturales. Todas las sociedades humanas han sufrido transformaciones a nivel lingüístico. Nosotros no hablamos actualmente como hablaban en nuestros antepasados, pues. Y bueno, y vamos adaptándonos a la realidad y el tiempo histórico que estamos viviendo. Luego tenemos las tradiciones orales, que son narrativas transmitidas de generación en generación, con sus propias dinámicas de conversación y transformación. ¿Qué implicación trae todo esto para el oficio del historiador en este caso? Acá el historiador debe ser ecléctico. Lo fundamental es que debe ser ecléctico en su fuente, sabiendo extraer información relevante de una amplia variedad de vestigios del pasado. Esa es la implicación más importante de este punto de vista sobre la diversidad de los testimonios. Luego tenemos un tercer punto clave en este capítulo, que habla sobre la crítica del testimonio, proceso indispensable. Aquí Bloch, para Bloch, la recepción del testimonio no es el final del trabajo, sino que es el comienzo del mismo. Y es fundamental someter cada testimonio a una doble crítica. ¿Cuál es esa doble crítica? La crítica externa, que consiste en la autenticidad. Aquí la autenticidad, ¿cómo determinamos la autenticidad de la crítica? Primero, interrogarnos si es genuino el testimonio. Saber exactamente es de realmente la época y del autor en que se atribuye. Esto implica analizar, como ya les dije, materiales, estilos, referencias internas y externas, o sea, indagar bien si es realmente lo que se está planteando en la obra. Y tenemos la crítica interna, la cual es la credibilidad de la obra. Aquí tenemos que plantearnos o interrogarnos, suponiendo que el testimonio sea auténtico, si es creíble su contenido. Esto requiere evaluar la competencia del testigo, su posible parcialidad, las circunstancias en las que se produjo el testimonio y obviamente la coherencia interna de su relato. Todo esto tiene una implicación, esta doble
validación, diría yo, esta doble crítica, o proceso indispensable. ¿Cuál es la implicación de tener una crítica interna y una crítica externa? Acá el historiador debe ser, como vengo diciendo, casualidad, aquel historiador debe convertirse en un detective riguroso, minucioso, hacer un trabajito de hormiga y desminuzando cada hecho que vaya consiguiendo, aplicando métodos críticos para poder discernir la validez y la fiabilidad de las fuentes. El siguiente punto clave el siguiente punto clave del capítulo es la interconexión de los testimonios. Acá Bloch insiste en que ningún testimonio debe ser interpretado de forma aislada. Es necesario confrontar diferentes testimonios entre sí, buscando convergencias, como expliqué anteriormente, contradicciones, complementariedades, etc. La comparación y el cruce de fuentes es lo que nos permite a nosotros construir una imagen más clara, más rica y más matizada de lo que es el pasado o el hecho que estamos analizando. ¿Cuál es la implicación de esta? Pudiéramos decir que acá la historia la podemos construir desde un diálogo constante entre las fuentes, donde cada testimonio ilumina, comprende, guía y cuestiona a las demás. Por último, por último punto clave en la obra, o en el capítulo, perdón, está la importancia del contexto, sumamente relevante. Acá Bloch subraya que comprender un testimonio requiere sustituirlo en su contexto histórico. O sea, que cada testimonio requiere sustituirlo en su contexto histórico específico. Lo que es las mentalidades, las normas sociales, las estructuras de poder, y las creencias de una época influyen en la producción y la recepción de los testimonios. Todo esto es importante o vamos a decir su implicación como tal es importante para el historiador, ya que debe esforzarse en comprender el mundo del pasado, pero para poder interpretar adecuadamente los vestigios que nos ha dejado, que nos ha legado. En resumen, queridos compañeritos, el capítulo 2 de Apología para la Historia es una lección magistral sobre la epistemología del trabajo histórico. Bloch nos enseña que el testimonio no es un dato bruto, sino una construcción cultural que requiere aproximación crítica, multidisciplinaria y contextualizada. Nos invita a dejar de lado la ingenuidad positivista, o romántica diría yo, y abrazar la complejidad inherente al encuentro con las huellas del pasado. Aquí yo pudiera ejemplificar de la siguiente manera: cuando aquí me dicen que dejemos atrás la historia positivista romántica, cuando nos mandan a analizar o a comprender, acá en Venezuela, mi país, el hecho, o vamos a decir, la gesta emancipadora, entender qué pasó ahí realmente, cómo estaba el mundo en ese momento, entre 1800 y 1810, cuando se dan los primeros pasos de independencia o de gesta emancipadora acá en las Américas, vamos a decirlo así. Saber qué estaba pasando, por qué se dio o para qué se dio ese cabildo extraordinario el 19 de abril de 1810, que es cuando comienza toda esta gesta. ¿Qué pasó? ¿Por qué los mantuanos ahí se sublevaron? ¿Qué estaba pasando en España en ese momento para que nosotros viéramos una luz de independencia? Entonces ahí
O sea, ahí es donde tenemos que nosotros dejar el romanticismo de lado y pensar de que, qué bueno, que necesitábamos y ameritábamos ser libres, pero fue tan fácil, fue así nada más convocar un cabildo y ya, ¿qué estaba pasando? Entonces ahí es donde vamos a comprender, a indagar, a interrogar qué estaba pasando, por qué, si éramos una colonia española y éramos leales a Fernando VII, ¿qué estaba pasando? Pues ahí vamos comprendiendo un poco lo que fue la ocupación de Francia a España, cuando Napoleón Bonaparte derroca la corona, nombra a José Bonaparte como emperador de España. Obviamente pasa todo esto, lo que sucede que al deponer al rey, literalmente en las Américas quedábamos acéfalos, y esa coyuntura como tal fue aprovechada por los mantuanos y bueno, etcétera, 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 todo lo que ya conocemos actualmente. No. Otro ejemplo de historia romántica es cuando nos explican la historia de la bandera aquí en Venezuela, que nos dicen que el amarillo por la riqueza de las tierras, el azul por el mar Caribe y el rojo por la sangre que derramaron los patriotas en las guerras. O sea, podemos manejarlo como hipótesis, pero es que podemos manejar otras hipótesis también, porque la historia se plantea hipótesis. Además, en la historia podemos aplicar métodos científicos. Entonces, para comprender exactamente por qué terminamos siendo amarillo, azul y rojo, no es nada más pensar, bueno, porque el amarillo es por aquí, el rojo por la sangre, el azul es por... Hay que saber, porque otra hipótesis que podemos manejar, otra teoría es, son los colores básicos, amarillo, azul y rojo, y ahí se emanan todos los demás colores. Entonces, cualquier cosa pudiera pasar. Y bueno, y finalmente, para no alargar más este video, cosa rara, finalmente el capítulo sigue siendo un análisis rapidito aquí, o una última observación, destacar que el capítulo sigue siendo hoy día una lectura fundamental para cualquier persona interesada en comprender la naturaleza del conocimiento histórico y los desafíos que enfrenta el historiador en su labor de reconstrucción e interpretación del pasado. Es aquí cuando ya dije primeramente, en los primeros minutos de este video, que esta obra no pierde vigencia, que sigue siendo, o sea, sigue estando tan en la vanguardia con lo que se plantea a nivel de metodología histórica, que esto es una obra maestra, literalmente, y comprenderla, analizarla, conocerla, y es algo sorprendente, y eso que está inconclusa. O sea, yo quisiera saber si el tiempo y la Gestapo le hubiese dado más chance a Bloch, que más hubiésemos encontrado en esta obra. Bueno, eso es todo lo que tengo para compartir. Espero que les haya gustado, me disculpan lo largo, pero ya me conocen. Besitos, bye.